5 minuts, arribem a 3:15. I aquest divendres entrevistem a l'autor d'aquestes memòries, más que unes memòries, de fet és el títol, és Ramon Tamames. Bon dia, buenos días. Bon dia, estic molt content d'estar aquí una altra vegada amb els matins i, naturalment, amb Ariadna. Moltes gràcies. Moltes gràcies yo. Muchas gracias. ¿Que se lo ha preparado esto, profesor? No, me ha salido espontáneamente, como se habrá notado. ¿Usted entiende el catalán perfectamente o no? Sí, yo creo que sí. Hombre, perfectamente nunca se puede decir, ¿no? Pero bien. Oiga, yo leía el otro día en uno de los primeros capítulos de su libro, cuando recuerda su primer viaje a Salou. Sí. Y justamente dice, también de aquel viaje data nuestro primer contacto con la lengua catalana escrita, la de Jacinto Verdaguer, Joan Maragall y Pompeu Fabra. Entonces pone el ejemplo de un letrero que había en una masía abandonada en el que se leía «No es permet la entrada». Sí. ¿De verdad? ¿Eso es lo primero que recuerda Sí, en el idioma escrito catalán es lo primero que vi. No hay segunda porque lectura fue aquí, ¿no? Al día siguiente de llegar a Salou, nos dimos una vuelta por las playas y las calas aquellas que hay por allí y había un edificio abandonado y ponía eso, no es permet la entrada. O sea, no tenemos que hacer una segunda lectura de eso, ¿eh? No, en absoluto, en absoluto. Al contrario, tuvimos una entrada muy grata en Salou, en Cambrils y sobre todo en Reus, que también fue mi primer contacto con la figura del general Prim, al que después he admirado mucho y formo parte de la sociedad del bicentenario del general Prim. Lo sabemos porque aparte hace medio año que estuvo Sí, en este mismo programa hablando de ello, por tant, la porta aquí está oberta para el profesor Tamames. ¿Por qué más que unas memorias? Hombre, son pues mire, casi se lo voy a decir de verdad, 800 páginas. La inspiración es del Barça, más que un club. ¿No? Más que un club. Bueno, pues eso, es más que unas memorias. ¿Por qué? Porque no es un diario como el que hizo Chiano día a día y que le costó la vida porque se permitió introducir críticas a su suegro Mussolini, que acabó con él. Ni tampoco es una nota de intimidades que me decía antes Ariadna, me decía usted que hay poco expresión de sentimientos. Bueno, a mí él era todo sentimientos y al final pues es una persona que escribía, vivía para escribir sus sentimientos. No es el caso tampoco. Ni es una autobiografía porque quedan muchas cosas pendientes. ¿Quedan muchas cosas pendientes? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el editor, que es Joaquín Palau, de RBA, pues me dijo, mira, unas memorias de 1200 páginas no se pueden hacer. Y hubo que reducirlas de 1200 a 800 páginas. Pero quedan muchas cosas por si la cosa va adelante y se puede hacer un segundo volumen. O sea, que a usted le ha pasado como a Alfonso Guerra, que también presenta estos días sus Pero memorias él lo ha y también dice lo mismo, que tenía el doble de páginas, que las ha dejado y que lo otro tal vez lo publique Bueno, también. pero yo creo que lo ha planeado mejor en 3 entregas sucesivas y lo mío no es una cosa segura, lo veremos con el tiempo. ¿Qué es lo que más le ha costado de recordar, de poner sobre papel de su vida? La infancia se recuerda muy bien, porque como decía don Santiago Ramón y Cajal, la impronta en las neuronas de los tiempos de infancia y juventud quedan para siempre. En cambio, las cosas más recientes pues se recuerdan menos. Y las que no han sido aventurosas y gratas, pues muchas de ellas acaban por desaparecer, aunque no hay un olvido automático, no hay una espita para que salgan del cerebro las cosas que no queremos recordar, ni podemos olvidar automáticamente, pero esas situaciones probablemente quedarán para la segunda entrega. ¿Su infancia fue feliz? Lo digo porque su madre se suicidó. Pues a pesar de la guerra civil, los bombardeos de Madrid, la alimentación monótona, más que escasa, pero también sobre todo monótona, las sopas de ajo, las gachas de almortas, las lentejas que se llamaban las píldoras del doctor Negrín, porque era el presidente del gobierno de la República entonces, ¿no? Pues eso era muy monótono, pero hambre en Madrid no hubo, porque estuvo al frente el profesor Grande Cobian, que se ocupó del racionamiento, y como mi padre decía, y lo digo en las memorias, nunca hubo tan buena salud en Madrid como durante la guerra, porque la gente comía la mitad. Aparte, su padre era médico, cirujano. Sí. Eso también le marcó. Decía yo antes que durante su infancia su madre se suicidó. También lo se cuenta en el suicidó libro. Por estos problemas que suscitan las guerras. Mi padre en los hospitales de sangre de las grandes batallas alrededor de Madrid, el Jarama,
Brunete, la propia ciudad universitaria, y todo eso creaba situaciones pues, que luego repercutían en la vida familiar, indudablemente. No creo que haga falta de entrar en muchos detalles, y mi madre pues se desesperó, y a pesar de que le preocupaban mucho los hijos, la desesperación no tiene límites. ¿Cuándo quiso ser político? ¿Cuándo quiso ser economista, Ramón Tamames? Pues economista, la primera, digamos, semilla de esa vocación la tuve en el Liceo Francés de Madrid, que por imposición del régimen tenía un bachillerato español que se estudiaba en el Liceo Francés, con varias horas de francés a la semana, pero teníamos unos profesores extraordinarios, que eran los que habían tenido que salir depurados de la Institución Libre de Enseñanza, y tuvimos unos profesores fantásticos. Y había un profesor de Ciencias Naturales que aprovechaba, cuando explicaba los vegetales, los minerales, los productos, pues explicaba un poco los ciclos económicos, los circuitos, y a mí aquello me interesó mucho. Y luego ya en la cárcel de Carabanchel, cuando estuvimos el año 76, un grupo amplio de estudiantes y personas como Dionisio Rirruejo, Miguel Sánchez Mazas, o etcétera, etcétera, Sánchez Dragó, pues allí tuve la primera idea de hacer la estructura económica de España, y allí se me confirmó mi vocación económica. Así lo cuenta también en estos años de aprendizaje, uno de los capítulos, grandes capítulos que hay en estas más que unas memorias de Ramón Tamames. ¿Antes político que economista o antes economista que político? ¿Cómo se siente usted? Yo lo que creo es que la vocación política nace con mucha espontaneidad. No hace falta que venga un portador de tesis, como aquellos que salían en las películas de Bardem, ¿no? en Calle Mayor, o Muerte de un ciclista, o La venganza. Siempre aparecía un portador de tesis, yo decía, y explicaba la razón de las cosas. No, esto es mucho más espontáneo. Pues es la guerra civil, donde todavía muy joven yo tenía la sensación de que nos estaban ocupando, y cuando se llevan a mi padre a la cárcel el primer día de la llamada liberación de Madrid, y luego la Segunda Guerra Mundial. Allí había un semanario precisamente de Barcelona, El Mundo, que luego gestionó muy bien, por cierto, durante algunos años Sebastián Auller, que fue gran amigo mío, y allí aparecían los mapas de la guerra, ¿no? Y esa guerra para muchos de nosotros fue una especie de sensación de que si ganaba Hitler las cosas iban a ir muy mal. Pero desde el principio mi padre, que era muy aliadófilo, muy partidario de los aliados, de los ingleses, los norteamericanos, etc., él estaba seguro de que la guerra no la podía ganar Hitler. Todo el mundo lo sabía menos Hitler, que se metió en esa guerra. Usted en el 56 entra en el Partido Comunista. Sí, después de estar en la cárcel, donde la mayoría estaban ya en el PC, pues yo ingresé un poco de la mano de Jorge Semprún y de Javier Pradera en una entrevista que tuvimos, y allí estuve bastante tiempo. Lo que pasa es que siempre me lo tomé, no a la ligera, no es la frase, sino con gran independencia. Yo nunca me sentí incluido en una lista de dogmas ni de autoridades. ¿Pero se sintió comunista o no? Más que comunista, yo lo que diría es que ingresábamos en el PC buscando la lucha contra el franquismo, porque era el único partido que se movía. Entonces no se veían apenas socialistas, luego aparecieron algunos más o menos trotskistas, ya algunos sociatas también, etcétera. Pero era el partido que se movía, y en la universidad es el único que estaba. Y allí es donde nos fuimos metiendo, desde Mújica, Pradera, servidor, que fuimos el trío que organizó la rebelión estudiantil del año 56. Usted aquí me dijo el día que vino que la política es exageración. Sí, que lo que tiene morbo es exageración. No lo dije yo, lo dijo Ortega y Gasset. Sí, y me lo recordó aquí citando a Ortega, ciertamente. Sí. ¿Qué le parecen los días que estamos viviendo en cuanto a ese aspecto? ¿Exageración por parte de quién? Yo creo que sí. Exageración por parte, por ejemplo, de los soberanistas, cuando dicen que España les pesa mucho, que no resuelve las cosas, que hay que separarse y marcharse. Yo creo que eso es una exageración. ¿Por qué? Sencillamente porque si no estamos bien es por
consecuencia de todos, no sencillamente de los gobiernos que se formen y se reúnan en el Palacio de la Moncloa todos los viernes. Estamos así porque ha habido muchos errores, muchas equivocaciones. El tripartito en Cataluña no es una muestra de eficacia ni de eficiencia. Y por lo tanto se puede decir que lo mismo ha pasado con los gobiernos andaluces, los gobiernos canarios, los gallegos en alguna medida. El vasco es un ejemplo de buena administración, esa es la verdad. Es una de las comunidades que no tienen prácticamente déficit porque han gobernado, porque tienen costumbre de gobernar con autonomía desde hace mucho tiempo. ¿Y porque tienen el concierto económico, tal vez? Claro, pero el concierto económico que se respetó porque Álava y Navarra estuvieron donde estuvieron al comenzar la guerra, y el año 75, cuando murió Franco, los primeros decretos fue la abolición de la exclusión de Guipúzcoa y de Vizcaya del concierto económico. Se reinstauró inmediatamente. Son unos derechos históricos que nunca se han renunciado a ellos y que se han aceptado y que están en la Constitución. A Cataluña se le ofreció este mismo sistema el año 76, cuando se estaba empezando a preparar el 77, cuando se estaba empezando a preparar la Constitución. Y los catalanes, por voz, creo, eso también lo tendría que confirmar definitivamente, nuestro amigo Junyent, Miquel Roca Junyent, pues dijo que no, que Cataluña estaba muy integrado en la economía española, que los conciertos eran una cosa muy anticuada y que, por lo tanto, ellos preferían el régimen común. 30 años después, más de 30 años después, las cosas han cambiado mucho y hay ciertamente aquí un auge de las personas, de los partidos que piden que esa relación con España cambie. Usted lo sabe perfectamente, aparte las elecciones del pasado mes de noviembre así lo demuestran. ¿Qué se hace con ello? Sí, pero los protagonistas de aquellas elecciones de noviembre del año pasado son los que están a punto de quedarse con la mitad de los diputados que tenían hace 2 años o 3. Sí, y realmente también eso es una expresión de que las cosas no están tan claras, ni mucho menos. Y yo lo que creo es, y lo digo con mucha sinceridad y sin ninguna acritud, que el año 78, cuando se promulgó la Constitución con un referéndum mayoritario en todas partes de España, eso es un pacto, un consenso. Y ese consenso hay que respetarlo, porque si no, el derecho a decidir unilateralmente no existe ni en nuestra Constitución, ni en la francesa, ni en la norteamericana, que son los 3 países que primero tuvieron constituciones por ese orden: Estados Unidos, Francia, España, la de 1812. Y no existe el derecho de secesión unilateral, porque cuando Lincoln decide combatir al sur, a los 7 estados que se han convertido en la Confederación de América, pues no los decide combatir por el esclavismo, sino porque se quieren separar de la Unión, porque no hay el derecho a la decisión unilateral, porque no existe. ¿Y dónde queda la legitimidad? La legitimidad queda en la Constitución, y si tienen fuerza suficiente para cambiar la Constitución conforme al artículo 10 de la Constitución, artículos 166 a 169, para cambiar la Constitución, ese derecho no se le puede negar a nadie. Pero un consenso hay que romperlo con otro consenso. No se puede romper porque uno se marche. Esto no es un sistema tribal de layetanos, jacetanos, celtíberos, oretanos, etcétera, etcétera. No somos tribus que podían hacer lo que querían. Nosotros somos una nación desde 1812. El consenso en Cataluña, en el Parlamento, existe. Hay una mayoría amplia que quiere hacer una consulta y esa mayoría no encuentra salida. El viernes pasado en este programa entrevistábamos a Herrero de Miñón, a quien usted conoce y a quien cita también en el libro. Yo le preguntaba, ¿cómo se puede hacer una consulta? ¿Cómo se haría una reforma de la Constitución? Y referente a la reforma de la Constitución, él me decía, se pueden hacer algunos cambios para que la situación derive en otra, que no sea la actual, y no hace falta tocar la Carta Magna. Me hablaba, por ejemplo, de la ley de partidos, ley de transparencia, o de, por ejemplo, algunos instrumentos, como el Consejo General del Poder Judicial, que no pendan directamente del Gobierno. ¿Qué piensa de ello? Bueno, se pueden hacer muchas cosas y la Constitución está abierta. Es el título 10, si no recuerdo mal, de la Constitución. La Constitución no tiene por qué ser un libro sagrado que no se toca, como la Biblia. La Biblia no se puede tocar porque es un libro sagrado.
y lo escribieron, pero la Constitución la hemos hecho los diputados del año 1977-78 y se puede cambiar, pero para cambiarla hay que aceptar el pacto constitucional que dice que hay que reunir para los temas importantes el 66%. Es decir, la mayoría no absoluta, sino una mayoría cualificada de dos tercios. Profesor, entonces, con los catalanes que han votado y que tienen un parlamento con una mayoría que quiere hacer una consulta, ¿qué se hace? Porque usted sabe que hay una mayoría absoluta del Partido Popular. Muy sencillo, plantear la reforma de la Constitución. Y si plantean la reforma de la Constitución y la consiguen, pues tendrán que tener... ¿Y si no? Y si no, porque ahora mismo, tal como están las cosas, ¿la respuesta cuál sería según usted? Y si no, respetar la Constitución. O sea, aguantarse. Aguantarse, no es aguantarse. No es aguantarse. La última referencia del CIS es que los partidarios de la independencia en Cataluña creo que son el 37%. Bueno, pues seguramente no ganarían. En Quebec, ¿por qué no? En Quebec lo están intentando hace medio siglo. Y en Quebec han hecho 2 o 3 referendos y al final es el Tribunal Constitucional de Canadá el que dice podrán hacer los referendos que quieran, pero al final el que tiene que decidir es el pueblo canadiense como conjunto, porque en la Constitución canadiense no está el derecho de decisión unilateral. Y es así, porque es un pacto. Ese pacto, cuando se hizo el año 78 al hacer la Constitución, pues Miquel Roca, que estaba representando un grupo muy importante de los catalanes, podría haber dicho, necesitamos un artículo sobre derecho de autodeterminación y secesión. Y el único que pidió eso fue un diputado, cuyo nombre no recuerdo ahora, de Euskadi Esquerra. Lo pidió y la comisión no lo aceptó. ¿Usted cree que el Constitucional en España sería equivalente al Canadá en una decisión de ese tipo? Absolutamente. Sí, usted lo cree. Ahora que aparte habrá renovación del alto tribunal, seguramente hoy habrá los nombres. Absolutamente. Es que no está en la Constitución. Querida Ariadna, se lo digo otra vez. Se lo digo otra vez y a usted y a los oyentes. Si en el pacto del año 78 se hubiera incluido un artículo de autodeterminación y autoseparación, pues sería el referéndum. Pero como no se incluyó, porque lo rechazaron los padres constituyentes cuando se propuso por Euskadi Esquerra, y yo estaba en esa votación también en el final. Aquí le pregunto yo, profesor, ¿cuántos países de los últimos que se ha vivido en Europa de independencias han apelado a una constitución que tuviera ese artículo? Pues mire, en Checoslovaquia fue por acuerdo entre checos y eslovacos. Cierto. Porque Eslovaquia había tenido una república anteriormente. En el lado de los kosovares es un desastre. Eso es un desastre porque los kosovares no existían apenas. Y Tito, que no quería hablar con los latifundistas serbios de la provincia de Kosovo, propició la emigración de albaneses a Kosovo. Y cambió la estructura, pero en la Constitución de Yugoslavia no estaba el derecho de secesión, pero desde el momento en que Kohl dice, pues muy bien, Eslovenia y Croacia que entren en la Unión Europea y los demás que esperen. Y ahí empezó el problema. Alemania es la que suscitó la guerra terrible de Yugoslavia. ¿Qué queremos? ¿Una guerra para conseguir lo que hicieron los eslovenos y los croatas? Eso es absurdo. En absoluto. Se podía haber mantenido la integridad de Yugoslavia. Que no lo plantea se podía haber mantenido la integridad de Yugoslavia con una reforma de la Constitución. ¿Y en de Tito. Estonia, Letonia y Lituania? Bueno, esas eran repúblicas independientes que fueron atacadas primero por el zarismo y luego por la revolución bolchevique. Luego Alemania les dio transitoriamente un régimen cuando las ocupó y después otra vez el peso del oso soviético, porque además no tienen nada que ver, no estaban en la cultura eslava, son pueblos absolutamente diferentes y además con apetencias y lucharon por ello. El caso de Cataluña llevamos 600 años con esta historia. 600 años desde el compromiso de Caspe de 1412. ¿Y qué ha pasado? Pues que Cataluña no se ha separado, a pesar de que ha habido muchos intentos. Sencillamente porque los catalanes en su conjunto no han luchado lo suficiente por esa causa porque no estaban convencidos en su conjunto de una manera mayoritaria. Esa es mi interpretación. ¿Usted hoy estaría dispuesto a preguntar a los catalanes si quieren o no
ser independientes? No, yo creo que yo no soy quien para preguntar esas cosas. Esas cosas están en la Constitución. Y repito, el pacto constitucional por consenso solo se puede cambiar por consenso, con una reforma. Que planteen la reforma y no busquen la vía aparentemente fácil, pero imposible, de la decisión unilateral. ¿Usted se cree esa encuesta del periódico de hoy que dice que Esquerra Republicana ganaría las elecciones si se convocaran ahora mismo por delante de Convergencia y Unió? Bueno, subiría, pero conseguir la mayoría absoluta no. No, mayoría no, yo he dicho ganar. Unas elecciones se ganan. Una cosa, pero ganar de verdad, usted no. sabe muy bien que ganar de verdad es conseguir el poder. Hemos ganado, pues tenemos el poder. Pero Esquerra puede subir y seguramente subirá. También están subiendo Ciudadanos con Albert Rivera. Pues está subiendo mucho y las subidas son en proporción mucho mayores. Sí, sí, a costa del Partido Popular. Bueno, no tanto. O sea que también ese grupo se va ensanchando. Se va ensanchando. O sea que, pero eso no significa tampoco que sea un plebiscito sobre la independencia o la no independencia. Son partidos políticos que están ahí y vamos a ver cómo plantean la cosa. Porque moverse en la ilegalidad constitucional no es buena recomendación. Profesor Tamames, usted a la parte final del libro escribe: la vejez realmente comienza cuando se pierden las ilusiones por el futuro y se abandona cualquier clase de proyectos. Sí, señora. ¿Qué proyectos tiene ahora? Pues el proyecto es el libro que estoy terminando, que se titula ¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos?, que elevo un poco el enfoque y el observatorio, ¿no? Porque aquí tenemos unas preocupaciones que nos parecen muy importantes y que pueden serlo personalmente por Cataluña, por España, por la crisis, por los problemas internacionales. Pero en el fondo la gran pregunta es aquella que se hacía Gauguin y que yo vi en el aeropuerto de Tahití cuando fui a la Polinesia francesa a dar unas conferencias, y al llegar en el aeropuerto vimos un cuadro inmenso, una reproducción de Gauguin que titulaba ¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? Esas son las tres grandes preguntas. Entonces ya ahí nos elevamos al nivel de especie humana, de origen de la vida, de origen de la evolución y nuestro destino también como especie y personalmente como lo que se decía antes, las almas. Esta es una población de 10.000 almas. Somos almas también, no solo cuerpos. Ramon Tamames, Más que unes memòries, és el llibre que presenta tot just ara, i aquest altre que està preparant, mucho más filosófico, molt més filosòfic. Molt més filosòfic. Molt més filosòfic, certament. Sí. Gràcies, professor. Fins un altre, que vagi bé. Adeu, moltes gràcies, passeu bé. Adeu. 9:02. Ramon Tamames, com sempre també, generant opinions segur de tot tipus. D'aquí una estona en veurem dels nostres espectadors. Anem al 324.